¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos a este martes 12 de mayo. Frío, porque bajó la temperatura. ¿Qué haces, Pau? Buen día para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Es una jornada fría, pero clara y algo nubosa. Sobre todo tendremos una mañana con el sol a la vista. Todavía no salió el sol, por supuesto, pero se vislumbra un muy lindo amanecer en minutos nada más. Se los estaremos contando y quizá registrando también. Capaz esos amaneceres más limpios, no sin nubes, sí, no hay nubes. Exactamente. Inumet aclara que igual las nubes vendrán en un ratito, ¿no? Se va a presentar el día algo nuboso y nuboso, con periodos de claro en la mañana y de tarde claro y algo nuboso. Igual será un lindo día, ¿no? La mínima fue de 5, la máxima será de 19. Tenemos 6 grados ahora en el sur del país y 97% de humedad. Ese es el panorama entonces en el sur y también en el este. Por el centro del país, 5 grados ahora, 94% de humedad. La temperatura máxima será de 21. De mañana claro y algo nuboso con neblinas, y de tarde claro y algo nuboso también con neblinas. Mientras tanto, en el norte de Uruguay a esta hora tenemos 16 grados ya. Mirá vos qué diferencia de temperaturas, 16 en el norte del país, 66% de la humedad y la máxima será de 23. Nuboso y cubierto con probables precipitaciones aisladas en la mañana, y de tarde nuboso y cubierto también con precipitaciones escasas y una probabilidad de tormentas para el norte de nuestro bendito país. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Los 83 tripulantes del crucero Greg Mortimer, que todavía están a bordo del barco, pisarán tierra firme montevideana hoy tras 40 días de incertidumbre. Luego de un extremo aislamiento por el nuevo coronavirus y con casi 40 personas infectadas, podrán descender esta mañana del buque para ser alojados en 2 hoteles capitalinos. Después del anuncio, la esperanza volvió, dijo el médico Mauricio Usme a Todo Pasa. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, envió un mensaje a los delincuentes que hicieron detonar un artefacto explosivo en la puerta de la brigada antidrogas el sábado pasado. Lo que no saben es que esto recién empieza, dijo ayer. La frase se la dijo a Larrañaga, el jefe de la dirección que combate el tráfico de estupefacientes, y el ministro la hizo suya en una conferencia de prensa cuando le preguntaron si el ataque podía leerse como una amenaza narco a las autoridades. El senador Danilo Astori no tiene COVID-19 luego de que diera negativo el test que le realizaron en el CASMU, donde se encuentra internado con una neumonía, mal que ya padeció durante la campaña electoral de 2009. La información fue confirmada en Twitter por su pareja, la diputada frente amplista Claudia Hugo, quien agregó que el ex vicepresidente y ex ministro de Economía seguirá internado recuperándose. Persisten las diferencias entre ADEOM y la Intendencia de Montevideo en torno al protocolo para el reintegro de las actividades por parte de los empleados municipales, y a pedido del sindicato de la comuna hubo un cuarto intermedio hasta hoy, martes, según informó Canal 10 el presidente del gremio, Eduardo Viñolo. Clima tenso entre los dos países más poblados del mundo. Una agresiva escaramuza transfronteriza entre las fuerzas chinas e indias provocó en las últimas horas heridas leves a las tropas, según confirmó a CNN un portavoz del Ministerio de Defensa indio. El incidente, que ocurrió en un cruce remoto y montañoso cerca del Tíbet, es el más reciente de una larga lista de ataques fronterizos entre las dos potencias vecinas de Asia. El Comité Técnico Científico que colabora con el gobierno italiano en la gestión de la pandemia dio luz verde para que los equipos de la Serie A vuelvan a entrenar colectivamente a partir del lunes 18 de mayo. Así lo informaron los ministros de Salud, Roberto Speranza, y de Deporte, Vincenzo Spadafora, en una nota conjunta difundida por los medios italianos en la que destacan que hay normas estrictas que los clubes cumplirán. Todo pasa, todo pasa, con Mariano López y Paula Barquet. Sobre las 8 de la mañana hoy estaremos entrevistando al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, que ayer estuvo en el Parlamento. Y sobre las 9 vamos a estar charlando con la directora de Cifra, Mariana Pomies. Además, Paulita, tenemos la columna de César Ernesto Sanguinetti. Exactamente, como todos los martes. La internacional. Vamos al desarrollo de la información y les contamos que Uruguay llegó a la cifra de 711 casos positivos de COVID-19,
como les venimos diciendo todos los días, no quiere decir que tengamos a 711 personas enfermas, ¿no? Esto quiere decir que desde el 13 de marzo, cuando ingresó el virus a nuestro país, hubo 711 ciudadanos con la enfermedad, con la COVID-19, y son 169 los casos activos. Son 169 los uruguayos o residentes en nuestro país que están cursando la enfermedad. La cifra de fallecidos continúa en 19, mientras que los recuperados son ya 523. Sigue creciendo a mejor ritmo la línea de recuperados y supera ampliamente a la línea de personas que están cursando este padecimiento, esta enfermedad. Ayer se procesaron 673 análisis, no llegamos a los 1000, hubo 668 resultados negativos y 5 positivos. Desde que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo entonces, ya se procesaron 28.697 test. De ese total, 27.861 dieron negativo y 836 dieron positivo. Sin embargo, algunas personas se hicieron más de un test. Esto también se los venimos contando todos los días. Actualmente hay entonces 169 casos activos, es decir, que son personas que vienen cursando la enfermedad y recuperándose. De estos hay 8 ciudadanos que se encuentran internados en CTI. Son 8 los que están entonces en cuidados intensivos y ninguno en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 100 corresponden a personal de la salud, 90 de ellos ya se recuperaron, 9 están cursando la enfermedad y 1 falleció. Los departamentos con casos activos confirmados son 8: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José y 33. Cifras bajas todavía, sí, para lo que se esperaba, ¿no? Totalmente. Hay que ver qué pasa en el invierno, pero sí, obviamente mejor así. Bueno, y una de las prioridades que está en la cabeza del gobierno, digamos, es definir la vuelta a las clases presenciales. Y bueno, según publica hoy el diario El País, el grupo de expertos científicos honorarios que asesora al gobierno, en conjunto con el Poder Ejecutivo y con las autoridades de la educación, están trabajando en un cronograma de reintegro a las clases presenciales con un orden de retorno paulatino que empezaría por el interior del país, siguiendo un poco la idea que también comenzó con las escuelas rurales, ¿verdad? Se estudia tanto el retorno de los escolares como también de los liceales y de los universitarios, pero el foco está puesto en los escolares porque sostienen que el perjuicio para los niños de no estar yendo a la escuela es significativo y quieren evitar a toda costa lo que pasó en países como Perú o Paraguay, donde se dio por terminado el año lectivo, ¿no? Igual se entiende que si este año queda parte del programa por dictar, se puede complementar el año siguiente, el año que viene, y eso no sería un drama. Y además está, obviamente, también el tema de los padres, que hablábamos días atrás. Necesitamos tener a nuestros niños yendo a la escuela, porque si no, el retorno completo a la actividad laboral, el retorno presencial, digamos, es más complicado, ¿no? Una cosa está atada a la otra necesariamente. Y si bien todavía no hay una fecha concreta definida en este cronograma que se está definiendo, bueno, la idea es que los escolares empiecen de forma paulatina con la educación presencial antes de lo que suele ser las vacaciones de julio. A ver, no va a haber vacaciones de julio este invierno, eso está claro, ya lo adelantó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el viernes pasado en una entrevista con Telenoche en Canal 4. Pero bueno, todavía está a estudio ver las fechas, ¿no? Todavía no hay un cronograma. Lo que sí está claro es que la idea es que se vuelva a lo presencial a la altura de lo que serían las vacaciones de julio. Y todavía también está a estudio el impacto de lo que fue la vuelta a algunas escuelas rurales. El País dice que esta semana el grupo de expertos tiene planeado analizar el tema y redactar un informe para entregarle al presidente Lacalle Pou sobre esto. El presidente le viene encomendando a este equipo de expertos dar pasos constantes pero cortos, no quedarse pero tampoco avanzar demasiado. Por eso el método es el siguiente, ¿no? Analizan un sector específico para volver a lo que se ha llamado nueva normalidad, deciden hacerlo, o eso es lo que está planteado, ¿no? Que lo hagan, y con el paso del tiempo estudiar cómo fue la vuelta, y ahí están todo el tema de los datos, ¿no? Los datos científicos en los que se incluye estudios médicos, económicos, sociales, y ahí, bueno, se definen lo que son las nuevas aperturas. Así está planteado que se haga. Hasta el momento esto se dio básicamente con
en tres grandes sectores. Ellos hablan de pasos arriesgados. Uno fue la construcción, otro fue las escuelas rurales, y también consideran que uno de los pasos arriesgados fue el asunto de los comercios en el centro de Montevideo, que se reabrieron y que están en un 85% funcionando. Después está el tema de los shoppings, que están trabajando en un protocolo para poder definir una fecha de reapertura en condiciones seguras, obviamente, y así evitar el contagio del coronavirus. Ayer el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, dijo que aún no está definida la fecha de reapertura de los centros comerciales, pero el país habló con distintas fuentes de los shoppings y confirmó que lo que sí se sabe es que esa reapertura no sucederá antes de la última semana de mayo. Es medio improbable, no estando a 12 de mayo ahora, que sea mucho antes de eso, ¿no? Antes de la última semana de mayo no van a reabrir, pero también está el asunto de que la fecha del Día de la Madre, que no sé si ustedes lo comentaron ayer, sí, pero se festejó a medias, como claro, que no se supo mucho qué pasó, hubo una gran confusión con eso. Cada integrante del programa contó cómo lo vivió y si festejó o no. Sí. Ninguno de los tres lo hizo y ni siquiera, o sea, los tres acordamos no decirle a nuestras madres feliz día mamá, la corrimos para junio, ¿verdad? Claro, yo hice lo mismo, obviamente, porque también nosotros estábamos al tanto, ¿no? Lo habíamos comentado en el programa, estábamos al tanto de que la fecha se había corrido por disposición de los actores comerciales. Y ayer justo aparte en el transcurso de la mañana se resolvió correrle una semanita más para el 14 ahora, ¿no? Para el 14. Claro, pero a muchísima gente esto lo agarró desprevenido y mucha gente pensó que se festejaba igual, porque no importaba que no pudieran estar abiertos los shoppings, pero no, porque el Día de la Madre es un día esencialmente comercial, aunque a muchos les pese, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, entonces el Día de la Madre se corrió para el 14 de junio y esto es para dar más garantía y más tiempo a que los comercios puedan estar en condiciones de aplicar el protocolo. Y se están asesorando los shoppings con médicos, infectólogos, están tomando como referencia los protocolos que se hicieron en las cámaras de los shoppings de otros países como Argentina, Colombia, Alemania también se está teniendo en cuenta, y se anunció recuerden que se anunció sobre el 17 de marzo aquel cierre de locales que fue por tiempo indeterminado. En su momento se excluyó a los supermercados que siguieron abiertos, los supermercados que están dentro de los shoppings, y a la terminal de ómnibus de Tres Cruces. Lestido afirmó que los comercios de todo el país están, si se mira todo el territorio nacional, porque estamos muy mirando Montevideo, pero a nivel de todo el país está en un 75% abiertos todos los comercios, y que se hizo un relevamiento sobre la primera semana de apertura para evaluar los niveles de venta. Arrojó que ha sido variado este relevamiento y las ventas se han comportado, según él, con un funcionamiento aceptable. Y después está también el asunto de los gimnasios y las canchas de fútbol y los centros deportivos en general, que también están analizando un posible cronograma de vuelta, y en muchos casos están abriendo las puertas al público, han instrumentado algunos protocolos para que los clientes no contagien, pero bueno, los protocolos son muy estrictos en algunos casos. No sé si esto también lo han conversado en estos días, porque es otro tema que está en la vuelta y claro, que sigue un protocolo del Ministerio de Salud Pública, pero que depende de qué tan estricto sea, depende del centro mismo, ¿no? Sí, los que abrieron por la suya puso cada uno su protocolo, porque todavía no se aprobó uno general, y entonces por estos días se está discutiendo, bueno, a ver, deberíamos esperar todas las instituciones deportivas a tener ese gran protocolo genérico para poner una misma fecha a todos. Y hablando de fechas, ayer el Club Bohemios de Pocitos ya puso fecha de reapertura. El presidente dijo que abre las puertas el 1 de junio, porque si va más allá del 1 de junio, ya tiene que bajar la cortina. O sea, el club no puede sobrevivir. Impresionante, sí, el Bohemios, querido club. Sí, querido club también, es verdad. Fue mi primera institución. No, mía también. Mirá vos, qué gran. Bueno, creo que la primera, quizás fue la segunda, pero una de las primeras seguro, porque hacía ejercicio ahí de chiquita. Ajá. Querido club. Bueno, bien. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Nos metemos en lo sucedido ayer en el Parlamento con la ley de urgente consideración. Con la LUC.
Pasó por ahí Omar Paganini, el ministro de Industria, Energía y Minería, que estará charlando con nosotros en un rato. ¿Y qué anunció Paganini? Bueno, dijo que la coalición de gobierno decidió sacar de la ley de urgente consideración 2 artículos que refieren a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, a Antel, y que habían sido muy criticados por el Frente Amplio. Ayer lunes, cuando la comisión de 15 senadores que analiza la LUC recibió al ministro Paganini, informó a los legisladores que la coalición de gobierno había decidido eliminar 2 artículos. Recibieron a Omar Paganini y el titular de la cartera, entre otras cosas, les dijo a los legisladores de diferentes partidos que habían decidido eliminar de la ley de urgente consideración los artículos 268 y 269 que pertenecen al capítulo 18 llamado Modificación del régimen jurídico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, de la URSEC. El senador blanco Jorge Gandini, uno de los integrantes de la comisión que analiza la ley de urgencia antes de su votación, dijo a los colegas de Montevideo Portal que la resolución se tomó en una reunión entre integrantes del gobierno hace más de una semana. Uno de los motivos por los que decidió dejarse afuera esos 2 artículos es que ambos están incluidos en la ley de medios que ya ingresó hace pocos días al Parlamento, pero por la Cámara de Diputados. Gandini dijo que la esencia de esos artículos quitados está en el proyecto de ley de medios, que dice que los titulares de licencias de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencias para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a Internet mediante el empleo de sus redes propias o de recursos que contraten con terceros. Los operadores públicos de telecomunicaciones que sean titulares de infraestructura, así como de redes de telecomunicaciones, prestarán servicios mayoristas sobre su infraestructura y redes a aquellos prestadores de servicios de televisión por abonados que operan mediante cable en el acceso a uso para promover la inversión eficiente en el despliegue de redes. Eso es lo que agrega el texto. A pesar de que el contenido de ambos artículos aún podría aprobarse mediante la ley de medios, los senadores frente amplistas celebraron los párrafos quitados de la LUC. Y a propósito de esto, vamos a ver las reacciones de Carolina Cose y Mario Vergara. En el caso de Cose, ya nos había dicho acá en Todo Pasa, sí, que en ese artículo en el que se permitía a los privados arrendar infraestructura de Antel, estaban ventajeando a la empresa de los uruguayos. Acá... Exacto, esa fue la expresión que usó y también en reacción un poco a lo que decía Mercedes Aramendía, la nueva presidenta de la URSEC. Aramendía, la titular de la URSEC, había defendido esto y dijo que incluso podía ser beneficioso para Antel, y bueno, Cose decía que acá estaban ventajeando a Antel y Antel perdía como empresa, ¿no? La estaban desguazando. Y ayer en Twitter escribió lo siguiente la ex ministra de Industria y ex presidenta de Antel, ahora senadora. El gobierno pretendió a través de la LUC forzar a Antel a brindar su infraestructura a los privados. Luego de varios días de denunciar públicamente este atropello, logramos que hoy en la Comisión Especial LUC anunciaran que retiran estos artículos, el 268 y el 269. Le agrega a este texto Carolina Cose 2 fotos y una está muy buena, porque aparece en primer plano y fuera de foco el ministro de Industria, Omar Paganini, y atrás, en foco, Paganini aparece mirando para un costado, ¿no? Como hablando con legisladores, y atrás, en foco, aparece Carolina Cose mirándolo a Paganini y mirando a cámara, digamos, ¿no? O sea, está o mirando a la cámara de foto o mirando a Paganini, porque es más o menos la misma dirección. Pero es buenísima la imagen porque aparece ella como controlando lo que está diciendo Paganini. Acá estamos mirándote y controlándote. Sí. Y ella tuiteó. Con el tapaboca, pero con los ojitos ahí muy sagaces. Exactamente, es una foto bien interesante. Y después, Mario Vergara, otro de los que públicamente había cuestionado estos artículos de la ley de urgente consideración, escribió lo siguiente, esto fue lo que puso el senador frente amplista. El gobierno anunció que retira los artículos de la LUC que obligaban a Antel a abrir su infraestructura. Buena noticia y un logro de la prédica que desde el Frente Amplio y organizaciones sociales se venía enfatizando en las últimas semanas. Más tranquilos y a seguir en la lucha. Con esto, el Frente entonces comienza a cumplir su objetivo, que es el de podar lo más posible el proyecto de ley de urgente consideración. Ya empezó a cortar algunos artículos que no le gustaban.
Bien, cambiamos de tema. El Ministerio del Interior anunció ayer la quema de más de 7,5 toneladas de cocaína ante la presencia de escribanos y químicos del Instituto Técnico Forense. Así lo informó el ministro Jorge Larrañaga en conferencia de prensa. Se trata de droga incautada en operativos de lucha contra el narcotráfico, que según los cálculos del ministerio tiene un valor de $60 millones en el mercado local. Esta quema estaba prevista para marzo, pero con la declaración de la emergencia sanitaria se debió postergar hasta ayer lunes. El ministro Larrañaga dijo en conferencia entonces que se trata de uno de los principales operativos de estas características. Procedimiento que significó la quema de 7.672 kilos de cocaína, es decir, 7 toneladas, más de 7 toneladas y media de esta droga. Es una de las operaciones más importantes realizadas de quema de esta sustancia. Obviamente, buena parte de la droga, o la mayor parte de la droga que hoy se quemó, resultó de procedimientos de las anteriores administraciones. Punto 1. Punto 2. No es una reacción en función del atentado de la Brigada de Drogas. Imagínense que un procedimiento de estas características tiene que ser analizado, previsto y estudiado con mucha anticipación. Ya estaba previsto realizar esta quema del día de hoy. Obviamente damos cuenta después que la misma se materializó. Larrañaga también se refirió ayer al atentado que hubo contra el edificio de la Brigada Antidrogas y que recibió el impacto de una bomba molotov en la madrugada del sábado. Esto provocó la destrucción de varios vehículos que estaban estacionados allí. Bueno, lo que dijo el ministro entonces ayer sobre esto, lo escuchamos ahora. Que fue un atentado contra la Dirección de Drogas del Ministerio del Interior, un hecho importante, inédito, grave, y bueno, le seguiremos los pasos para ver cuáles son las resultancias que arroja. Es evidente que es un aviso narco que se lleva adelante, y las interpretaciones de ese tipo de mensajes pueden ser de distintas variables. Este es un equipo que no afloja. Yo llamé para hablar con la Brigada Antidrogas después, al otro día del evento, para conversar con la gente y bueno, recoger un poco su pensamiento, y su principal simplemente nos dijo: lo que no saben es que la cuestión recién empieza. Esto recién comienza, dice Larrañaga, desafiante. Vamos a hablar un poco del operativo que se realiza hoy en el puerto de Montevideo, porque ya atracó el crucero Greg Mortimer y ahí se quedará, no volverá a las aguas uruguayas a 20 kilómetros de la costa. Ahora se va a quedar ahí hasta que sea totalmente desinfectado y hasta que viaje con nuevos turistas. Para eso falta mucho. Y hoy se va a realizar ese operativo diseñado por la Cancillería de la República para que los 83 tripulantes del barco que quedan a bordo puedan salir y puedan ser atendidos, sobre todo los infectados de COVID-19. Así será ese traslado de los tripulantes del crucero a los hoteles para su cuarentena. Tras una decisión del gobierno, hoy todos esos tripulantes del Greg Mortimer, el crucero varado en costas de Montevideo, van a descender. Hoy bajan del barco y van a ser enviados a estos dos lugares. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, los dos corredores humanitarios para el desembarco de la tripulación del buque comenzarán a las 11 de la mañana y los pasajeros serán trasladados a los respectivos alojamientos con las garantías sanitarias correspondientes. El operativo, organizado por Cancillería y Salud Pública,
Comienza entonces sobre las 11, a esa hora llegarán los 2 ómnibus de EGA, las ambulancias del CASMU y las escoltas del Ministerio del Interior. Sobre las 12 del mediodía descenderán los pacientes que no tienen coronavirus COVID-19 y serán trasladados a partir de las 12:50 en el ómnibus verde desde el puerto de Montevideo hacia el Regency Golf. El Regency Golf Urban, que está ubicado en Solano García, en la zona de Punta Carretas. A partir de las 13 horas, unos minutos después, descenderán los pacientes positivos de coronavirus y serán trasladados en el ómnibus de color naranja desde el puerto de Montevideo hasta el Hotel Regency Way, ubicado en Rivera y Julio César, en la zona de Villa Dolores, en el mismo lugar donde estaba la sede del Club Esportivo Miramar Misiones, que luego, fue perdida por la institución y allí construyeron el hotel. Bueno, ahí estarán los pacientes infectados. Las autoridades dispusieron 2 pisos en el ala interna del hotel para alojar a los tripulantes. Luego de cada traslado, los ómnibus, por supuesto, serán desinfectados, como en los anteriores corredores humanitarios. Y la vicepresidenta del CASMU, Andrea Sumar, explicó a Subrayado que el protocolo sanitario que van a seguir hoy es muy similar al que se realizó la otra vez, pero la diferencia es que, claro, la otra vez iban derecho al aeropuerto para subirse a un avión, ahora van a ir a hoteles que están acá en Montevideo. Lo que sí está clarísimo es que todos los tripulantes, tanto los infectados como los que se encuentran bien, deberán hacer cuarentena y no podrán salir a la calle. Luego, en el caso de los que no están infectados, cuando terminen sus días de cuarentena, sí podrán empezar a salir a las calles de Montevideo a la espera de sus vuelos para retornar a sus países. Que no se sabe cuándo van a ser, ¿o sí? No, todavía no hay fecha para que los vengan a buscar. No. Depende de las nacionalidades y de sus lugares de residencia, ¿no? Pero eso todavía está por verse. Lo cierto es que Montevideo será la casa de estas personas por varios días y, como les decíamos, las horas claves serán 11 de la mañana, 12, luego 12:50 y 13:10. Son los horarios estimados para que se realice este operativo, que a diferencia de los anteriores, entonces no terminarán en el aeropuerto, sino que va a finalizar por un lado en Punta Carretas y por el otro en Villa Dolores. Todo pasa. Todo pasa. Los leemos en el 093-6051, en todopasa@oceano.uy y en nuestras redes. Todo pasa Océano en Twitter, Instagram y Facebook. 7:31 de la mañana, vamos a avanzar con las noticias y Paula Barquet nos va a contar sobre ese proyecto de un puerto en Atlántida. Dale, te cuento. Es un proyecto que presentó el diputado nacionalista Alfonso Lerete, que fue director de AFE por el Partido Nacional. Bueno, hace algunas semanas se los presentó al presidente Lacalle Pou y también al ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, esta idea de retomar. Es un viejo proyecto. Fue periodista del diario El País, ¿sabías, no? También, sí, claro. Cubría policiales en una época en la que yo laburaba en el diario, Juan Alfonso Lerete. Sí. Bueno, y incluso él hasta el día de hoy se sigue definiendo como periodista, si bien hace mucho tiempo que está en la arena política. Claro, él después después cuando se fue del diario, fue conductor de los noticieros de la red en el interior durante mucho tiempo también, ¿no? Era presentador de noticias y obviamente ahora pasó a la arena política, pero se sigue sintiendo periodista. Así fue corresponsal en Canelones también, Juan Alfonso Lerete, que era director de AFE. Y Lerete, que era director de AFE, renunció porque aspiraba a presentarse también a la candidatura a la intendencia de Canelones. Ahora esto no avanzó. Pero bueno, mientras tanto, Lerete se puso a retomar un viejo proyecto que es construir un puerto deportivo con hotel y casino en el balneario Atlántida. Y hoy habrá una reunión por este tema, según informa El País. Esto va a ser entre actores públicos y privados. La idea es conformar un grupo de trabajo que avance en esta iniciativa, que ya tuvo algunos logros en estos días en lo relativo al diseño de la terminal marítima y también a los estudios del fondo marino. Viene avanzando bastante rápido. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, y el subsecretario Remo Monseglio invitaron a sus pares, digamos, del Ministerio de Transporte, también a representantes de la Dirección de Casinos y a los 15 diputados de Canelones, junto con operadores turísticos de la Costa de Oro. Y hoy, entonces, desde las 10 de la mañana se comenzará
a dar un tratamiento oficial al tema será en la sede del Ministerio de Turismo. La DT presentó por escrito esta propuesta que ya tiene cierto aval del presidente Lacalle, también la vio el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Y bueno, lo que destacan para darle para adelante es que en Canelones hace más de 50 años, dicen ellos, que no se hace una inversión relevante en materia turística. Como les decía, hace cerca de 40 años que se habla de la construcción de un puerto deportivo en Atlántida. Esto fue discusión de distintos gobiernos, de distintos colores. Lo cierto es que nunca pudo concretarse y ahora en una exposición escrita, LRT destaca que, bueno, que el aval del presidente entonces para la construcción de este hotel, que sería con casino de participación privada, y también por otro lado se ataría la propuesta a la posibilidad de una terminal portuaria para embarcaciones deportivas. Él dice, esto significa reactivar el turismo en un departamento que hace décadas que no recibe inversión y está deprimido en sus chances de crecer. Será un antes y un después en el desarrollo turístico, productivo y social. Bueno, el LRT se reunió ya la semana pasada con el subsecretario de Transporte, con Juan José Olaizola, también con el director nacional de Hidrografía. En ese sentido ya han avanzado en el aspecto portuario de la propuesta. Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas confirmaron que después de una actualización de información y de estudios batimétricos, del fondo marino, el diseño del puerto del puerto deportivo, quise decir, está pronto ya y está a disposición ya para el llamado a licitación pública internacional, al tomar como base lo que sería la manzana cero de Atlántida y la denominada Isla de la Sirena, que es una formación rocosa que está situada a corta distancia de la costa. Así que en ese predio es entonces que se tiene previsto construir este complejo hotelero. Es un terreno que hoy le pertenece al Ministerio de Transporte, así que sería sencillo. Todo viene avanzando rápido. Veremos qué pasa entonces en la reunión de hoy. Cambiamos de tema. El próximo lunes 18 de mayo se retoman las intervenciones quirúrgicas postergadas por la emergencia sanitaria. Las operaciones coordinadas que se debieron suspender son más de 10.000, según confirmó Daniel Montano, que es el vocero del Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos, y lo ratificó en diálogo con Subrayado. Montano recordó que el sindicato había solicitado a las autoridades sanitarias que se hiciera el test de COVID-19 a todos los pacientes que requerían una intervención quirúrgica, pero que la respuesta fue negativa. Aún así, los médicos entienden que el protocolo dispuesto para retomar las operaciones postergadas es el adecuado y comenzarán a citar a los pacientes para fijar nueva fecha de su intervención. Estos pacientes, advirtió, de todos modos, deben mantener un aislamiento prolongado antes de la operación como medida sanitaria de prevención ante el nuevo coronavirus, y subrayó la importancia del cumplimiento de ese aislamiento. Nos explicaron que nuestra aspiración de que se hisopara a todos los pacientes no iba a poder ser porque no había la capacidad logística para hacer tantos test. Es verdad que también no tiene sentido en ciertos lugares del país en el cual no hay casos positivos, se esté haciendo hisopado y todo eso. Entonces pensamos que es un buen sistema, perfectible como todo, pero es un buen sistema. Una cosa que a nosotros nos parece bien importante y que el paciente tiene que entender es el aislamiento que va a tener que hacer. O sea, el paciente, una vez que se le diga, usted está seleccionado para operarse en tal fecha, va a tener que estar entre 10 y 14 días aislado, y es fundamental que cumpla con el aislamiento. Nosotros vamos a empezar por seleccionar a aquellos pacientes que tengan más premura porque su caso se puede complicar o porque tiene cierto grado de dificultad para su vida habitual, quite por dolor o por otro tipo de molestia. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese paciente tiene que poder cumplir con las normas. Nosotros hicimos un cálculo de que ya superamos las 10.000 operaciones postergadas. Además tenemos que entender que a partir de que se empiece a operar un poco más, no vamos a poder empezar con el 100% del ritmo, porque a los prestadores se le exige mantener un porcentaje de camas de cuidados moderados e intensivos reservados por si la situación epidemiológica se agravara.
Bueno, pasamos a otro tema. La Intendencia de Montevideo y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, ADEOM, no han logrado ponerse de acuerdo todavía en relación al protocolo para que se reintegren presencialmente los funcionarios. A pedido de ADEOM habrá un cuarto intermedio que será hasta hoy martes, según informó el presidente del sindicato, Eduardo Viñolo. El presidente de la gremial explicó que desde el sindicato se pide que todos aquellos funcionarios que tengan más de 37,5 de temperatura y tengan que retirarse a sus casas, bueno, no sean afectados salarialmente, pese a no ser pacientes positivos de coronavirus. Esto lo hablamos con Valeria Ripoll, la secretaria general del sindicato, la semana pasada en el programa En Todo Pasa. La diferencia, según indicó Viñolo, ha subrayado, sigue estando entonces en los días de licencia médica que la Intendencia está dispuesta a cubrir, y de ahí el supuesto perjuicio económico que pueden llegar a tener estos funcionarios a los que se les pida que se retiren, ¿no? Si les da 37,5 o más. Bueno, en la reunión que se mantuvo entre el sindicato y la comuna ayer lunes, la Intendencia ofreció cubrir un día a aquellos trabajadores que tengan que retornar a sus hogares, quise decir, y realizarse el hisopado. Viñolo hizo hincapié en que el resultado no está en un día, generalmente demoran 2 o 3 días, y remarcó que lo lógico es entonces que sean cubiertos esos días por el servicio médico. Hizo un nuevo corto intermedio, a pedido nuestro esta vez, hasta mañana, porque seguimos manteniendo algunas diferencias en cuanto a los días de médico que está dispuesta a cubrir la Intendencia en el caso de que los compañeros les dé más de 37,5 de fiebre. Porque de alguna manera a los municipales lo que es las horas extras, los viáticos, la y demás, depende de la cantidad de médicos que tengan. Entonces, lo lógico es de que en realidad no los van a dar el diagnóstico en un día, va a ser 3-4 días, y bueno, que en realidad que vayamos por lo lógico y que sean cubiertos esos días por el servicio. Como les contamos ayer, será obligatorio en las próximas horas utilizar tapabocas en ómnibus, taxis y autos de aplicaciones móviles. En un comunicado difundido el fin de semana, la Intendencia de Montevideo dice que en los próximos días la comuna establecerá por resolución que usuarias y usuarios del sistema de transporte público deberán utilizar ese tapabocas o barbijo. La propuesta se votó por unanimidad en el Consejo Consultivo del Transporte y resta ser aprobado esto por la Junta Departamental. A su vez, informa la Intendencia que a fines de abril el 99% del personal del transporte utilizaba esta protección contra el coronavirus, mientras que el 78% de los usuarios y usuarias lo hacían, también lo utilizaban. El director de movilidad de la Intendencia, Pablo Intamusu, aseguró en diálogo con Telenoche que el control social no funciona con la simple exhortación. Esa pequeña porción de gente, estamos seguros que con esta obligatoriedad lo vamos a terminar convenciendo, porque el control social tampoco funciona mucho con la simple exhortación, porque la persona que no está convencida de utilizarlo o no está informada, hay de todo un poco. A pesar de eso, pensamos que este paso de la obligatoriedad va a ser importante y nos va a hacer mover esos números y nos vamos a aproximar mucho más al 100%, que es lo que tenemos que lograr. Como nos dicen siempre los abogados, si no hay norma, no hay nada. Lo que tiene que haber primero es la norma. ¿Cómo se va a controlar que esto efectivamente ocurra? Allí es donde hay una zona, podríamos decir una zona gris, que en el propio Consejo Consultivo también se estuvo intercambiando sobre ello, y también estamos todos de acuerdo de que no debemos exponer al personal del transporte, que ya tiene bastantes problemas, ya estamos en una situación bastante estresante, muchos trabajadores en el seguro de paro, la recaudación que cayó a niveles nunca vistos en nuestra ciudad y en nuestro país. Bueno, no agregarle a los trabajadores otro elemento de rispidez, más allá de que vamos también a tomar las medidas con las empresas para que exista una pequeña cantidad de elementos a disposición para que el personal le pueda otorgar a la persona que o se olvidó o no se preocupó, que no tenga la excusa de decir que no tiene el elemento, y tampoco es la idea dejar a nadie sin realizar su viaje, por lo menos en esta nueva etapa que se abre
y que también nos gusta ir dando pasos progresivos. Ya dimos el paso de la exhortación, de la difusión, de la disuasión. Bueno, ahora vamos a dar este paso que es la obligatoriedad. Por otro lado, enmarcado en el plan de entrega de tapabocas, la Intendencia informó que ya brindó más de 15.000 barbijos y tapabocas. El objetivo es llegar a 100.000. Por su parte, el presidente de CUTSA, Juan Salgado, discrepa con la medida, con la de la obligatoriedad, y lo hizo en una entrevista con Subrayado, el noticiero de Canal 10. Lo que debe quedar muy claro es que la obligatoriedad en el transporte no es posible instrumentarla desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, el único camino es esa concientización de la gente. Ese decreto de la Intendencia no da la potestad. ¿Se ha hablado con la Intendencia con respecto a quién podría fiscalizar? Miren, ese no es un tema que le corresponda a las empresas de transporte y mucho menos un tema que le pueda corresponder al personal de la unidad. Nosotros no estamos ni vamos a estar de acuerdo absolutamente y lo dejamos muy claro. Los conductores, el personal del coche, los guardas, no van a controlar ni van a tener problema con los pasajeros si no tienen tapabocas. Vamos a exhortar y ese es el único camino y eso es lo que se debe de aclarar. No que el personal del coche tenga que hacer una función que no le corresponde, eso es de otras áreas que no es del personal de la unidad. La Junta Departamental será el órgano que defina en última instancia a quién le corresponde el control del uso obligatorio del tapabocas por parte de los usuarios del transporte público. De 7 a 10, todo pasa. 7:46 de la mañana, vamos a avanzar con las noticias. Les recordamos que en algunos minutos estaremos entrevistando al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Ahora les vamos a contar que la pandemia por el nuevo coronavirus hizo que los diferentes gobiernos del mundo tengan que tomar serias medidas para poder combatirla. Una de ellas fue el cierre de fronteras para evitar que el virus se traslade, como lo hizo de continente a continente y de país a país. Sin embargo, esta decisión llevó a que muchas personas que estaban en viaje por distintas razones queden varadas en diferentes países. De ahí nació el operativo Todos en Casa del Ministerio de Relaciones Exteriores, ese plan encabezado por el canciller Ernesto Talvi. Bueno, Todos en Casa ya repatrió a más de 3.000 uruguayos en distintas partes del planeta, pero para algunos países no resultó tan sencillo. Uno de ellos es España. Unos 20 ciudadanos españoles se hicieron presentes en la embajada de su país ayer para reclamar una vía de regreso al viejo continente. Estamos hablando de españoles que están acá en Montevideo. Una de las referentes, Pepa Gallego, de 68 años, dialogó con los colegas de Montevideo Portal, también habló con la agencia EFE, que hubo algunos informes que se publicaron, también habló con Antena 3, y ella dialogó con estos medios para dar a conocer su situación. Y dijo: nos sentimos abandonados por las autoridades políticas competentes para solucionar los problemas de los españoles en el extranjero. Estamos varados por diversas circunstancias cada uno. Según los datos de la Cancillería, somos más de 200 y cuando les pedimos ayuda, lo que nos dicen es que nos remitamos a las páginas oficiales del consulado y que no les llamemos mucho porque bloqueamos los teléfonos. Eso fue lo que contó ella. Según expresaron también otros españoles que se quieren volver, hay compatriotas de ellos con diferentes problemas, ya sea porque necesitan medicamentos, con problemas económicos o de alojamiento. Tuvimos que ampliar seguros médicos, extender los alquileres en las casas, hemos perdido trabajos, algunos, otros tienen temas sanitarios, es decir, situaciones complicadas que no podemos resolver. Entonces, hemos decidido pedírselo directo al embajador, señaló Pepa Gallego. Nosotros teníamos vuelo de regreso para el 5 de mayo y desde esa fecha estamos sin saber nada. La compañía Iberia cambió sus normas de forma que cuando en principio pasó esto, lo quisimos cambiar y nos dijeron que lo podíamos modificar varias veces sin costo alguno. Nos recomendaron que lo hagamos para mediados de mayo, pero cuando lo intentamos, cuando lo quisimos hacer, las normas habían cambiado. Estamos en una situación absolutamente en el aire, sin saber, sin información, sin poder tomar decisiones y con la sensación de abandono y de dejadez de nuestra embajada.
Eso fue lo que agregó esta mujer española, y además informó que, según lo que ellos saben, el gobierno español es quien tiene que poner los medios para que sus compatriotas regresen y no el gobierno uruguayo. Ernesto Talvi se ha ofrecido formalmente a ayudarnos. Estamos desesperados y muy decepcionados con nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, que entendemos que no está cumpliendo con sus obligaciones elementales. Esto fue lo que aseguró una de las ciudadanas españolas que se encuentra varada en nuestro país. Cambiamos de tema. Les contamos que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, fue entrevistado anoche en el programa Todas las Voces de Canal 4 y allí habló de varios temas. Habló de la emergencia agropecuaria, de las perspectivas para el sector arrocero y también habló del abigeato. Y en referencia a este último punto, Uriarte aseguró que las cifras de abigeato son casi similares a los femicidios. El abigeato es un tema muy serio hoy. Sí. Y podemos... ¿Y serio en qué términos de números, por ejemplo? De números y casi similar al femicidio. Es de los únicos... Pero no me compare porque si no... O sea... No, en números, el número de delitos, no ha bajado. No ha bajado. No ha bajado, probablemente han aumentado. El fiscal decía que han aumentado. Han aumentado. Eso es pérdidas económicas, obviamente, se sabe, sí, hasta aspectos emocionales. Desmotivación, y bueno, y estamos en contacto con el ministro Larrañaga al respecto. Evidentemente el Ministerio del Interior está muy distraído en cosas importantes y bueno, ha tenido que destinar muchos recursos. Es responsabilidad de todos ayudarlos también al Ministerio del Interior para poder atender a esta necesidad. Bueno, estas palabras generaron malestar, porque si bien él dice, bueno, en número, y Daniel Castro le dice, no me compare, ¿no? Porque aclarando que no es lo mismo, por supuesto, no se puede comparar abigeato con femicidios. Él dice, bueno, es en número, pero de todas maneras generaron malestar las palabras de Uriarte. Esto se notó mucho en redes sociales. Mónica Xavier, por ejemplo, ex senadora y expresidenta del Frente Amplio, publicó lo siguiente en Twitter: qué impresentable el ministro Uriarte, un gobernante no puede tener tal falta de empatía. Y acompañó este mensaje con el hashtag no estaban preparados. También habló Denise Legrand, que es coordinadora del programa socioeducativo de Cárceles Nada Crece a la Sombra y también editora de La Diaria. Bueno, ella expresó su molestia en Twitter y escribió lo siguiente: es muy activista en temas de feminismo. Denise Legrand escribió, en 2019, 32.721 denuncias de violencia doméstica, 2.075 denuncias por abigeato. Decía ella ahí, la diferencia es abismal, y también agregaba el dato de 25 mujeres asesinadas por razones de género. Y escribía Denise: relación entre delitos nula, brutalidad de un ministro comparando la propiedad animal con el homicidio de mujeres, inmensa, cuánta impunidad. También habló el exsecretario nacional de Drogas, Diego Olivera, también habló en realidad en Twitter, escribió lo siguiente Olivera: grave. Por segunda vez, el ministro Uriarte relativiza el valor de la vida humana ante la protección del patrimonio, una impronta de la que no son ajenos algunos artículos de la LUC. Digamos fuerte y claro, primero la vida. Y el exsecretario nacional de Drogas compartió una foto con las palabras que el ministro dijo ayer en Todas las Voces. Esto de las cifras de abigeato son casi similares a los femicidios. Y otra frase polémica también de Uriarte, que pronunció en medio de la transición, horas después de que un adolescente muriera por tocar una cerca electrificada, ¿se acuerdan? Por un productor rural. Sí. Bueno, el productor rural aquel fue imputado por homicidio, y el ministro a comienzos de febrero planteó que ante la falta de protección de parte del Estado, la gente está recurriendo a defenderse por sí sola. Esas fueron las palabras polémicas en su momento y que ahora Olivera destaca como recuerdo y las asocia a estas otras expresiones del ministro de Ganadería. Ivonne Posada, la exdiputada y ex senadora del Frente Amplio, actual candidata... Sí, Pasada, perdón. Porque en realidad suele haber confusión entre Iván Posada e Ivonne Pasada. Claro. Es por Ivonne metiste una mezcla. Sí. Se cambian las vocales, sí. es cierto. Bueno, ella es ahora candidata a alcaldesa por el municipio CH. Bueno, Ivonne Pasada también comentó este asunto en Twitter también. Linda comparación, escribió ella, ministro, mujeres y ganado.
La verdad que la falta de sensibilidad que ha demostrado con un tema tan doloroso no tiene perdón. Y habló también, se expresó sobre esto la representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, en rechazo a las palabras del ministro, y escribió lo siguiente: hoy desde ONU Mujeres, ONU Uruguay, estamos lanzando la campaña Que la pandemia no nos calle, con el hashtag, para visibilizar la otra pandemia, la de violencia de género, y nos encontramos con esto. Esto fue lo que escribió en su cuenta de Twitter, y ahí compartió la nota de todas las voces en la que entrevistaron entonces a Uriarte. ONU Mujeres, con el apoyo de distintos medios, está impulsando una acción de concientización sobre la violencia de género que se ha agudizado en el marco global de la pandemia. A través de líderes de opinión, celebridades, influencers y periodistas, se convoca a la población a hacer uso de sus tapabocas como espacios de denuncia, ¿no? A escribir cosas en los tapabocas. Distintos actores de nuestra sociedad están compartiendo en sus redes con el hashtag que la pandemia no nos calle, imágenes de sus tapabocas con mensajes escritos denunciando violencia de género. Eso, por ahí va un poco la campaña que se anunció. Vamos con algo de la escena internacional y empezamos acá cerca, en Argentina. El presidente Alberto Fernández volvió a considerar que es un falso debate la opción entre economía y salud. Y aparte, bueno, se volvió a preguntar sobre las personas que están haciendo esto, ¿no? Economía o salud. En entrevista con C5N, Fernández lamentó las muertes de pacientes infectados en las últimas semanas por COVID-19 y aseguró que la tasa de letalidad promedio en el país es similar a la del resto del mundo, ubicándose en un 5% de los contagiados. El presidente reclamó a la oposición por pedir que se levante la cuarentena y subrayó que la economía no está necesariamente atada a las medidas sanitarias. Además, comparó la situación argentina con la de Suecia. A mí me duele mucho cuando con tanta liviandad se dicen las cosas que se dicen. Y entonces, por ejemplo, se dice, bueno, no, levantemos la cuarentena porque se van a morir más por la economía que por la pandemia. La realidad, yo no quise abrir ningún debate. La verdad, yo tengo admiración por Suecia, quiero aclararlo. Es una sociedad avanzada, como lo es Noruega, como lo es Finlandia. ¿Cuántas veces me escucharon ustedes decir que son mis ejemplos? Exacto. Ahora, cuando uno mira los resultados de no hacer la cuarentena, no es que si no se hace la cuarentena la economía es próspera. El Banco Central sueco anuncia que la mirada más pesimista que tienen es una caída de más de 9 puntos del PBI en Suecia. En Suecia. Y entonces uno lo compara con países que hicieron la cuarentena. Francia, 7,2. España, 8% de caída, ¿no? Sí. El Reino Unido, 7%. Alemania, 6,5%. Finlandia, 6%. ¿Quién dice que si no hacemos la cuarentena la economía se vuelve próspera? Ahí estaba el presidente argentino, que también habló de las finanzas actuales de su país. Fernández dijo que la economía de Argentina ya estaba destruida antes de la pandemia. Decir que por el coronavirus vamos a destruir la economía, ellos destruyeron la economía sin ningún virus de por medio. La destruyeron. Sí. Entonces yo lo que digo es basta con estas cosas, basta. Yo detesto hablar del pasado. No me gusta hablar de la herencia, de lo que me tocó en suerte. Yo detesto. Pero por favor dejen de confundir a la gente. Todo este problema de la deuda que tenemos fue lo que ellos armaron. Sí. Fue lo que hicieron. Con un sistema que permitía que los dólares entren y se fuguen con una facilidad enorme. Entonces, basta. Yo solamente les pido prudencia. Estamos hablando de la salud de la gente. Bueno, y nos vamos a España. Allí la Guardia Civil denunció a la aerolínea Iberia por un vuelo entre Madrid y Canarias que iba casi lleno. La denuncia acusa a la aerolínea de incumplir con el distanciamiento social y fueron los mismos pasajeros los que dieron a conocer esta situación a través de redes sociales. Allí publicaron imágenes y videos del avión lleno
y decían, bueno, esto, que no se cumplía con el protocolo establecido. La denuncia se inició luego de que agentes de las fuerzas de seguridad que estaban esperando a pie de la pista comprobaron que el vuelo no cumplía con las medidas sanitarias entonces impuestas por decreto en España. Y desde la compañía aérea aseguraron que implementaron todas las medidas requeridas para proteger a sus clientes y empleados, que siguieron las recomendaciones de los organismos reguladores y que entre las medidas tomadas estaba el uso, por ejemplo, obligatorio de barbijos entre pasajeros y en tripulación también. Agregaron que inutilizar el asiento central no otorga mayor seguridad debido a que por las características del avión el riesgo del contagio es bajo. Esto es lo que decían desde la aerolínea. Ayer el ministro de Transporte de España publicó una nueva orden para limitar desde esta jornada al 50% la capacidad de los vuelos entre las islas de Canarias y Baleares. Esta no es la primera denuncia que se da en España por irregularidades en los vuelos. La compañía Iberia, así como Air Europa, tuvieron ya otras denuncias por no respetar las distancias de seguridad que se estipulan necesarias entre pasajeros. El primero fue la semana pasada por un vuelo de Iberia entre Madrid e Ibiza. Después se registró otro vuelo de Air Europa que viajó de Mallorca a Ibiza y lo hizo con más de 40 viajeros, así que esto ya se configura como algún antecedente en las irregularidades. Todo pasa, cuarta temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmir Infante y Nicolás Delgado. Cuarta temporada.